A pesar de que muchos conocimientos y la ciencia actual se han logrado mediante la investigación cualitativa, su metodología y técnicas no fueron realmente reconocidas y valoradas por los profesionales de otras ciencias, como son las llamadas ciencias duras. Se opinaba que la investigación cualitativa no era exacta, que no daba mediciones seguras, que no era experimental y en cambio sus resultados eran subjetivos, superficiales, limitados en extensión o no generalizables en otras objeciones. Solo cuando se amplió la comprensión de los aspectos psicológicos y socioculturales de la realidad, se volvió la mirada a la metodología cualitativa y progresivamente se fueron legitimando y extendiendo sus técnicas y resultados. Hoy día existe una discusión entre el positivismo y la postura comprensiva de la realidad. Por ello, es necesario tomar conciencia de estas formas de percibir la realidad y de concebir al investigador y al objeto de estudio entre estas aproximaciones para decidir coherentemente la metodología de investigación a usar, sus implicancias, riesgos y limitaciones. En este sentido, es necesario revisar algunas definiciones de lo que es la investigación cualitativa. Lincoln y Denzin consideran que la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Es multiparadigmática en su enfoque, pues los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico, están sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Taylor y Vaughan consideran en su sentido más amplio la investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y las conductas observables. Asimismo, Lecomte considera que la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que se adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos cassette, registros de escritos de todo tipo, fotografías o películas de artefactos. En este sentido, Taylor y Vaughan consideran las siguientes características propias de la investigación cualitativa, que es inductiva. El investigador ve al escenario, a las personas desde una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Asimismo, los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, y el investigador cualitativo suspende o adapta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Los métodos cualitativos son humanistas. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez de su investigación. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio, y la investigación cualitativa es un arte. En este sentido, es importante resaltar los métodos utilizados en la investigación cualitativa, como tenemos la fenomenología, que consiste en aprender el proceso de interpretación; asimismo, la etnografía, que consiste o aprende el modo de vida de una unidad social concreta; la teoría fundamentada, que trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y percepciones partiendo directamente de los datos; la etnometodología, que intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestro discurso y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. La investigación-acción es una búsqueda reflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales; y el modo biográfico, que pretende mostrar un testimonio subjetivo de una persona en la que se recogen los datos y los acontecimientos, como las valoraciones que esa persona hace de su propia reflexión. En este mismo orden tenemos que las técnicas utilizadas son la observación participante, la entrevista grupal, el cuestionario y el grupo de discusión. Así tenemos las etapas de la metodología de la investigación cualitativa, que generalmente son las mismas de la investigación cuantitativa, como son el diseño del problema, que es definición del problema de investigación; diseño del trabajo, que consiste en la elección y operacionalización de las variables de
estudio, definición de los objetivos o planteamiento de la hipótesis. Asimismo, tenemos la recogida de datos a través de la elección, adaptación o construcción de técnicas, aplicación de instrumentos, recolección de datos o pruebas de hipótesis, análisis de datos, que consiste en la elaboración y discusión de los resultados y elaboración de las conclusiones, y por último el informe y la validación de la información, que consiste en la elaboración del informe final y su comunicación. En esta revisión rápida que tenemos de la investigación cualitativa, es importante destacar algunos fundamentos epistemológicos de la misma. Entre ellos está la realidad social, que es muy dinámica, contingencial, abierta, creativa y singular a cada espacio social y tiempo. En el proceso de investigación, el investigador no puede obviar sus valores, su posición en la realidad, sus experiencias y una intencionalidad de conocimiento y transformación de la realidad que estudia. La subjetividad es inevitable y se debe reconocer su presencia en el conocimiento obtenido. La obtención y uso de una técnica o un instrumento exactos, llamados también objetivos, incluso de forma matemática, son una construcción y consenso de personas con historia y subjetividad que deben hacer opciones para elaborar dichos procedimientos para ciertos fines. En el proceso de investigación, el investigador debe elegir un marco teórico y su consecuente metodología para investigar. La realidad no solo la constituyen los hechos concretos, materiales y susceptibles de medición objetiva, la realidad también incluye la percepción que tienen de ellas las personas que lo observan o viven, pues estas percepciones son funcionales y reaccionan entre dicha realidad. De la realidad tenemos inicialmente un conocimiento sensoperceptivo de lo que ocurre de ella. Obtenemos solo datos, hechos o fenómenos, incluso con las técnicas e instrumentos más intensivos y exactos y objetivos. Es importante destacar para el investigador cualitativo que la metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia estriba entre la utilidad y la capacidad heurística que poseen, lo que las hace recomendables en caso de situaciones distintas. La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, lo que obliga a una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en y para aquellos casos y aspectos metodológicos que la reclamen. Para finalizar, es importante considerar algunos aspectos bien genéricos sobre lo que la investigación cualitativa, como por ejemplo, la investigación cualitativa se dirige a describir y comprender la realidad que estudia, pero también a su explicación, o sea, a proponer el porqué de los hechos observados. A la investigación cualitativa se le define también por su posibilidad de profundizar y diversificar el conocimiento sobre lo que las personas piensan, sienten y creen, lo cual subyace fundamentalmente en la conciencia de las personas, aspectos que no suelen ser obvios o accesibles a instrumentos objetivos o exactos de medición numérica. La parcialidad consciente. La elección de algunas técnicas de investigación cualitativa se sustenta en la concepción de la realidad social estudiada, la estrategia de validación del conocimiento obtenido y la perspectiva epistemológica asumida. La investigación cualitativa permite estudiar a las personas en sus escenarios naturales, emplea a menudo varios métodos diferentes para obtener diferentes perspectivas de la realidad estudiada.